Códigos de Honor. La serie que nos enseñará a formar un carácter similar al de Cristo, que nos permitirá mejorar la calidad de vida de una manera integral, viendo el fruto en nuestra familia, trabajo, relaciones interpersonales, finanzas y ministerio. Códigos de Honor. Una serie que desarrollará en ti mucha identidad y honor de ser cristiano, sintiéndote honrado de ser hijo de Dios y seguidor de Jesucristo. ¿Quieres sentirte satisfecho en la vida cuando por causa de Jesús seas admirado por las personas que te rodean? Ven y disfruta. Códigos de Honor. Procura con diligencia. Y el título de este mensaje está basado en lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es un mensaje de Pablo para Timoteo, y Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿qué realmente significa la palabra diligente, o qué hace una persona diligente? Y dice que una persona diligente es una persona que obra o actúa con gran interés, esmero y eficacia para la realización de sus trabajos, tareas o encargos. O sea que una persona diligente es una persona que tiene interés en lo que hace. Una persona diligente es una persona que se esmera por lo que hace. Una persona diligente es una persona eficaz, ¿sí? Entonces aquí vemos tres palabras que abarcan lo que es ser diligente: interés, esmero y eficacia. Y eso es lo que básicamente Dios nos dice cuando la palabra dice: sean diligentes delante de Dios, interésense por las cosas de Dios, esfuércense por las cosas de Dios, sean eficaces cuando le sirvan a Dios. Eso es ser una persona, un cristiano diligente. Y eso es lo que Dios definitivamente desea para cada uno de nosotros: que tengamos interés por su reino, que tengamos interés por las cosas de Dios, que tengamos interés por la iglesia, que tengamos interés por llevar el mensaje de Jesucristo, que nos esmeremos, ¿sí?, para servirle a Él. A ver, ¿cuántos trabajan? Todos trabajamos, definitivamente, todos trabajamos, independientemente en qué. Unos tenemos negocios, otros trabajamos para una empresa, X o Y trabajo, pues todos lo hacemos. Si usted es un buen trabajador, usted se va a esmerar en su trabajo, ¿verdad? Si usted es un buen trabajador, si usted quiere ser mejor de lo que fue ayer, usted se va a esmerar por hacer un mejor trabajo cada día. Pero resulta que a veces cuando se trata de Dios no pensamos de la misma forma, ¿sí? A veces cuando se trata acerca de las cosas de Dios decimos: bueno, vamos a hacer lo que logremos hacer, o vamos a hacer lo que podamos, ¿verdad? Pero a veces no nos esforzamos o no nos esmeramos cuando se trata acerca del reino de Dios. Y la tercera palabra, eficacia, ¿sí? Dios quiere hijos, Dios quiere hijos en su reino que sean eficaces en lo que hacen, ¿sí? Que tengamos eficacia al momento de servirle al Señor. Entonces, otra definición de diligencia es hacer las cosas bien y cumplir. Simplemente, una persona diligente también es aquella persona que hace las cosas bien y cumple con lo que dijo o con lo que se le dijo que hiciera. Ahora, yo pregunto aquí: todos en algún momento de la vida tuvimos la oportunidad, o tenemos aún la oportunidad, de poder estudiar, ¿verdad? Y de llegar a cierto nivel académico. O si ya tienen algún cierto nivel académico, pueden seguirse capacitando con respecto a una área específica, ¿sí? Para poder lograr tener un título, ¿sí?, o para poder graduarse, o para poder
para poder llegar a graduarse, usted tiene que hacer las cosas bien y cumplir. ¿Cumplir con qué? Si dejan tareas, hay que hacerlas. Si hay clases, hay que asistir. Si usted no hace las tareas, ¿qué pasa? Puntos menos. Si usted no asiste a clase, ¿qué sucede? No va a saber nada, va a tener inasistencia, posiblemente pierde, ¿verdad? Entonces, si somos diligentes en los estudios, ¿sí? Si hacemos las cosas bien para lo terrenal, la Biblia nos dice, si ustedes en lo terrenal lo hacen bien, si ustedes en su trabajo lo hacen bien, también en el reino de Dios Él demanda excelencia. También Él quiere personas diligentes dentro del reino de Dios. Y cuando hablamos acerca de diligencia con Dios, significa cumplir con los compromisos que tenemos delante de Dios, ¿sí? Posiblemente hoy hay personas que tienen compromisos delante de Dios porque le sirven a Dios, ¿sí? Tal vez tú estás involucrado dentro de algún ministerio y tú tienes compromisos con Dios con respecto a ese ministerio. Pero posiblemente tú hayas venido esta noche y no tengas ningún compromiso delante de Dios. Y tú que no tienes ningún compromiso delante de Dios, te motivo a que puedas tener un compromiso delante de Dios. Comprometámonos con Dios. Si tú todavía no le sirves a Dios, yo no sé qué es lo que tal vez estás esperando. Dios quiere que tú le sirvas. Dios necesita muchas veces también que nosotros le sirvamos. Entonces, Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice así: el alma del perezoso desea, pero nada consigue, mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Dice que el alma del perezoso desea, pero nada consigue. ¿Cuántos han conocido a veces este tipo de personas? Personas que desean tantas cosas, personas que quieren llegar a cierto nivel, personas que quieren alcanzar ciertos objetivos. Desea tanto, dice, pero nada consigue. Pero nada consigue. Y a veces hay cristianos así. Hay cristianos que dicen, ay, fíjese que yo como quisiera servirle al Señor. Pues, ¿por qué no lo hace? ¿Verdad? ¿Por qué no lo hace? Fíjese que yo quisiera saber más de la Biblia. ¿Por qué no lo hace? Porque tal vez es un poco perezoso, ¿verdad? Tal vez es un poco perezoso. Desea mucho, pero no alcanza nada. Pero dice que el diligente, mas el alma de los diligentes, dice, queda satisfecha. Ahora, ¿por qué el alma del diligente queda satisfecha? Porque el diligente está, el diligente asiste, el diligente se mueve, el diligente hace, el diligente tiene iniciativa, el diligente se mueve, el diligente está presente, ¿sí? El diligente se esfuerza, el diligente trabaja, el diligente anima a los demás. Esa es una persona diligente. Y por eso es que Dios en este tiempo, más que en cualquier otro tiempo, necesita que usted y yo seamos personas diligentes, personas que nos esforcemos, personas que trabajemos, pero personas que también animemos a los demás. Porque las personas necesitan ser animadas, motivadas. Y resulta que nosotros, como hijos de Dios, somos ejemplo en todo momento, ¿sí? Somos ejemplo en todo momento. Y yo no sé cuántos hijos de Dios hay esta noche en este lugar, pero ustedes saben que un hijo de Dios hace lo que su padre dice que haga, ¿verdad? Les voy a contar algo así en confianza, ¿verdad? Y si usted ama a Dios, va a hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Porque Dios es su papá. Ahora, en lo terrenal es, si yo amo a mi papá, voy a hacer lo que mi papá me dice, por obediencia, ¿verdad? Aunque a veces lo que me diga no me guste, pero lo tengo que hacer porque le amo, porque le respeto y porque el simple hecho de que es mi papá, ¿verdad? Entonces, les voy a contar algo así en confianza. Yo siempre,
he querido tener el pelo largo, ¿va? Y resulta que hace unos meses me lo dejé crecer. Llevaba 8 meses, casi 9 meses de tener el pelo largo. Resulta que un día me llamó mi papá y me dijo: ¿qué onda, mijo? Me dijo: ¿cómo estás? Bien, papá, le dije: ¿vos qué tal? Mira, bien, me dijo, pero fíjate que te llamaba específicamente por una cosa, me dijo. Así le dije yo: contame, ¿qué pasó? Fíjate que necesito que te cortes ese pelo, me dijo. Así le dije yo: ¿por qué? Porque fíjate que ya lo tenés muy largo, me dijo. Y no me gusta cómo te miras así, me dijo. Entonces, cortátelo, porfa, me dijo. Y yo le dije: la papa, le dije yo, ¿pero por qué, hombre? Si siempre he querido tener largo y a veces el pelo largo y cuando me lo amarro no se nota que está largo, le digo yo. Sí, me dijo, pero no, me dijo, cortátelo, me dijo. Vaya, le dije, me lo voy a cortar. Y así quedó, ¿va? Y estuve como 2 días meditando en eso, ¿va? Pero después dije yo: no, es mi papá, ¿verdad? Y porque le amo, yo le tengo que obedecer. Aunque yo ya no viva con él, aunque yo ya no esté con él, él sigue siendo mi papá, ¿sí? Y yo tengo que respetar lo que él dice, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo. Entonces a los 2, 3 días yo fui, me corté el pelo y pues ya eso es historia, ¿verdad? Pero entonces el punto es que si yo amo a Dios, voy a hacer lo que Dios me dice, ¿verdad? Y Dios dice: quiero que seas diligente, quiero que me sirvas, quiero que seas eficaz, quiero que trabajes en mi obra, ¿sí? Eso es lo que Dios nos está diciendo esta noche. Ahora vamos a leer un segundo proverbio que está en Proverbios capítulo 14, versículo 23, y dice así: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Este proverbio me llamó mucho la atención porque yo lo analicé, ¿verdad? Dice: en todo trabajo hay ganancia, pero el vano hablar conduce solo a la pobreza. Cuando el proverbio dice que en todo trabajo hay ganancia, es porque en todo trabajo hay ganancia. Por más insignificante, por más sencillo que se mire el trabajo genera su ganancia. Y un día yo estaba platicando con un amigo y me decía: mira vos, me decía, ahí hay un patojo, me decía, que vende fruta y vende como a 10 quetzales la bolsa de fruta, me dice, y solo en una mañana enfrente de tal lugar vende como 30 bolsitas, me dice, como 30 bolsitas de fruta, 50 bolsitas de fruta, solo en una parte de la mañana. Imagínate cuánto le queda de ganancia, me dice. Y hizo las cuentas él y pues le quedaba cierta ganancia, ¿va? Entonces, en todo trabajo hay ganancia, por más sencillo e insignificante que sea. En teoría el proverbio nos dice: muévase, haga algo, genere, actívese, levántese. No importa lo que usted haga, pero hágalo y usted va a generar, ¿sí? Pero dice: pero el solo hablar, pero el vano hablar conduce a la pobreza. Y sabe que muchas veces así somos espiritualmente. Hay personas que tienen tantos deseos y tienen tantas ganas y hablan de que quieren hacer tantas cosas, pero no las hacen, ¿sí? Pero no las hacen. Yo hablaba con una persona hace como unos 20 días y me decía él: fíjate, me decía, que yo como quisiera aprender más de Dios, me decía él. Yo como quisiera estar y asistir a una iglesia, me decía él, y todo. Pues ahí está la iglesia, le dije yo, te invito. Llegate, le dije yo, recibí a Jesús, le dije yo, y te metes a la academia para que aprendas más de Él. Ahí vamos a ver, me dijo. Entonces, ¿quiere o no quiere? ¿Va? Esa es la cosa. ¿Quiere o no quiere? Porque si uno quiere, lo hace, ¿sí? Pero si uno como que habla, como dice el proverbio, en vano, entonces no vamos a lograr obtener nunca nada en la vida. Entonces vamos a pasar al siguiente pasaje. Es 2 Corintios capítulo 15, versículo 58. Este pasaje tiene un contexto, entonces me gustaría que usted lo pudiera leer para que lo pudiera entender juntamente conmigo. Proverbios capítulo 1 Corintios, capítulo 15, versículo 54, dice así: entonces, cuando nuestros cuerpos mortales
hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria, o muerte, ¿dónde está tu victoria? O muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Entonces dice que nuestros cuerpos mortales van a ser transformados en cuerpos que nunca morirán. ¿Cuántos creen eso? ¿Amén? ¿Lo creemos? Yo lo creo, ¿verdad? Yo creo que un día mi cuerpo mortal, ya sea en muerte o en vida, va a ser transformado en un cuerpo que nunca va a morir. Y ahí nos estamos refiriendo acerca de una vida eterna con Jesucristo, ¿verdad? Que es la esperanza que todos los cristianos, que todos los hijos de Dios tenemos. Entonces dice que en ese momento la muerte es devorada, ¿sí? En ese momento todo en la vida va a cambiar para nosotros. Y ahí es en donde nuestra fe se va a hacer completamente realidad, ¿sí? Porque dice que la muerte será devorada, el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros, porque dice que la ley es la que le da al pecado su poder. ¿Y qué hombre puede cumplir la ley? Ningún hombre, porque está en carne, ¿sí? Entonces este cuerpo nos limita muchas veces, pero dice, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí hay un acto que es un acto que sucede para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos, para todos los que creemos en Jesucristo, que es la vida eterna, ¿sí? Es la vida eterna, es la victoria que tenemos por medio de Jesucristo. Pero dice el versículo 58, por lo tanto dice, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Entonces el versículo de Corintios nos dice, ustedes saben que sus cuerpos van a ser transformados. Ustedes saben que un día la muerte ya no va a tener poder. Ustedes saben que el pecado perderá su poder, porque tenemos una victoria en Jesucristo. Pero entonces, hermanos, dice, permanezcan fuertes. Permanezcan fuertes. ¿Y sabe que eso es lo que le cuesta al cristiano hoy en día? Permanecer fuerte, permanecer firme, ¿sí? Viene 1, 2, 3, 4 domingos, 3, 4 miércoles, cometa. Si aparece dentro de 2 meses, ¿va? No sé si se van de vacaciones, no sé si salen de feriado, no sé qué pasará con algunos hermanos, ¿verdad? Pero de repente uno los deja de ver y después los vuelve uno a ver otra vez. Y no están sirviéndole a Dios, no están bajo ningún privilegio. Entonces, ¿qué onda ahí? O sea, ¿somos visitantes o somos residentes? ¿Qué somos? ¿Visitantes? ¿Nos gusta a veces solo llegar a escuchar palabra? ¿O le servimos a Dios? ¿O tenemos un compromiso con Dios? ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Qué tipo de cristiano quiere Jesucristo que seas tú? Jesucristo quiere que tú y yo nos comprometamos a continuar la obra que Él estipuló aquí en la tierra. No nos confundamos. Eso es lo que Jesucristo quiere, que tú y yo seamos colaboradores, no que seamos oidores. No que seamos oidores. A mí me sorprende mucho últimamente ver un poco a la juventud, prejuventud de esta iglesia, ¿va? Porque a veces los jóvenes están involucrados más que los papás, y eso me llama un poco la atención. Los jóvenes ahí andan que a las reuniones, los jóvenes ahí andan que a la academia, pero los papás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Dios quiere que nos involucremos en su obra, ¿sí? Y si en tu semilla hay una casa, no la ahogues, no la mates, riégala, ¿sí? Reguémosla. Dios quiere que le sirvamos, iglesia, Dios quiere que le sirvamos.
Dios no quiere que estemos de brazos cruzados escuchando la palabra, porque realmente no es así. Yo creo que una vez prediqué yo acerca de eso. Nos convertiríamos en obesos espirituales, ¿va? Seríamos obesos espirituales. Estaríamos gordos y no tenemos ninguna actividad espiritual, pues. Entonces, ¿de qué sirve tanto conocimiento si no lo vamos a poner en práctica? Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Un día, amados hermanos, un día, amada iglesia, esto va a suceder. Y esto hablaba yo con los alumnos que yo tengo en la clase, porque estábamos hablando acerca de la gran tribulación y de los tiempos finales. Y a veces pasamos siempre desapercibido esto, ¿va? Pero un día el mundo va a terminar. Como yo les decía, no sé cuándo va a ser. Puede ser hoy en la noche, puede ser en 3 días, puede ser en 10 años, en 20 años, 40 años, 50 años. No lo sabemos, no sabemos cuándo es. Porque bien la palabra dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo, nadie va a saber cómo, pero ese día llegará. El 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? O sea, el mundo va a ser destruido, en pocas palabras. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Sí? ¿Amén? Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Ahí está, un poco más de ánimo, hombre. Porque dice: en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, ¿sí? Sin mancha. Yo creo en un evangelio de gracia, ¿verdad? Y yo creo que nosotros somos salvos por gracia. Pero yo también creo que Jesús estipuló un evangelio de trabajo, ¿sí? Y no significa que yo soy salvo y yo, pues ahí estoy esperando la venida de Jesucristo. No, o sea, significa que si yo soy salvo y yo he entendido lo que es ser salvo, quiero que otros se salven, ¿sí? Y esa es la clave. Y si quiero que otros se salven, tengo que trabajar para que eso pueda cumplirse. Estar dentro de un plan divino que viene de Dios. Yo soy una pieza del rompecabezas de Dios. Yo puedo ser útil, yo soy funcional, yo soy eficaz en manos de Dios. Si yo he entendido lo que Dios quiere, y si yo he entendido lo que significa ser salvo, ¿sí? Entonces no somos salvos para quedarnos ahí paraditos, ¿no? Somos salvos para trabajar en el reino y en la obra de Dios, ¿sí? Eso es lo que Dios demanda de nosotros, que nos involucremos en su obra. Entonces es tiempo de ser personas o cristianos diligentes. Segunda de Timoteo capítulo 3 es el versículo que yo les leí al principio, en donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y más adelante ese mismo versículo de Timoteo, y quiero pedirle favor a Will que me ayude en el piano, el versículo 20 dice así, y quiero que presten atención a esto:
En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. El que decide qué tipo de utensilio eres tú y soy yo. Quiero ser un utensilio de plata, quiero ser un utensilio de oro, de madera o de barro, pero seamos útiles, ¿sí? No importa lo que seas. Por lo menos aquí dice que hay 4: oro, plata, madera y bronce y barro, perdón. Pero los 4 son útiles, unos para uso diario y otros de uso honorable, pero son útiles. ¿Estás siendo útil tú en manos de Dios? ¿Estás generando un impacto de parte de Dios? ¿Estás escuchando qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Dios necesita tus manos, Dios necesita tus pies, Dios necesita tu boca para que el reino de Dios siga y siga y siga. Porque el reino de Dios no se detiene jamás y no se va a detener jamás. Yo te invito a que tú te puedas poner de pie.